Los oficiales se rieron de él cuando dijo que era agente del FBI. Le rompieron la ropa, lo abofetearon frente a la multitud y destrozaron su portátil. No imaginaban que ese joven humillado era el hijo del director adjunto del buró y que su helicóptero aterrizaría allí 10 minutos después. El sol de las 4 de la tarde en Oak Creek era un artista perezoso, bañando las calles limpias y las fachadas de ladrillo, visto de los pequeños negocios en una tonalidad ambarina que prometía una tranquila transición hacia el crepúsculo. Para la mayoría era la hora del café de la tarde, del regreso apresurado a casa, de las risas contenidas que escapaban de las cafeterías. Pero para Marcus Stevens, cada rayo de luz era un dato, cada sombra, un algoritmo por descifrar. Sentado en un banco de madera frente a Toby and Dare, Don Dat, la cafetería de moda del centro, no era más que un chico más con auriculares, hundido en la pantalla de su portátil. O eso parecía. Sus dedos, ágiles y rápidos, danzaban sobre el teclado con una precisión quirúrgica. No escribía un trabajo para el instituto ni chateaba con amigos. En su pantalla, una cascada de código verde descendía sobre un fondo negro, una sinfonía incomprensible para el ojo no entrenado. Marcus, a sus 16 años, estaba auditando la seguridad de la red municipal por pura diversión. Había encontrado una backdoor ridículamente simple en el sistema de semáforos, y por aburrimiento, estaba parchándola. Un agente del FBI, incluso uno junior y en formación, nunca dejaba de serlo. Era una picazón constante en su cerebro, la necesidad de ordenar el caos, de proteger los sistemas, de encontrar la verdad en el ruido. Llevaba una camiseta negra de manga raglan de su banda de indie favorita, Static Echo, unos jeans desgastados pero limpios y unas zapatillas, Converse que habían visto mejores días. Su mochila, llena de libros de texto y de circuitos para un proyecto personal, descansaba a sus pies. En el mundo exterior, era un chico moreno de ojos alerta y sonrisa fácil, pero hoy su expresión era de concentración absoluta. Su postura relajada era un engaño. Cada músculo estaba listo, cada sentido afinado. Su padre, el director adjunto Robert Stevens, le había enseñado que la complacencia era el primer paso hacia el error, y en su línea de trabajo, un error podía costarte la vida. A unas manzanas de distancia, el agente Miller ajustaba el aire acondicionado del patrulla, maldiciendo el calor que se filtraba por los cristales. A sus 35 años, ya tenía la mirada cansada y cínica de quien solo ve lo peor de la gente. Su compañero Davis, más joven y con un fervor mal dirigido, masticaba chicle mientras observaba la calle con desdén. Otro día glorioso salvando a Oak Creek de los maleantes, murmuró Miller con sarcasmo, girando el volante con una mano. Relájate, jefe. Turno tranquilo. Lo peor que hemos visto hoy es una señora que no recogió la caca de su puzzle, respondió Davis, señalando con la cabeza hacia una anciana que se alejaba apresuradamente. Este barrio se está yendo a pique. Mira todos ellos, dijo Miller, haciendo un gesto vago con la mano hacia un grupo de chicos jóvenes, diversos étnicamente, riendo fuera de una tienda de cómics. No hacen nada, pero es cuestión de tiempo, siempre lo es. Davis asintió, absorbiendo el veneno de su compañero como si fuera doctrina. Para ellos, el perfil no era una herramienta policial, era un prejuicio cómodo, una lente a través de la cual toda sombra parecía una amenaza. Fue entonces cuando la llamada llegó al radio. Todas las unidades, alerta. Robo en armería Lock and Load en el 1400 de la calle Maple. Sospechoso masculino, posiblemente armado, huyendo a pie hacia el este. Última vez visto con sudadera con capucha gris y pantalones oscuros. Miller enderezó la espalda de inmediato, sus ojos cansados ahora alerta. La calle Maple estaba a solo 2 bloques de su posición. Pisó el acelerador y el coche patrulla giró la esquina con un chirrido sordo de neumáticos. ¿Lo ves?, preguntó Davis, escaneando las aceras con excitación. Y entonces, lo vieron. O creyeron verlo. En el banco, Marcus, concentradísimo en su código, se estiró. Con un bostezo, se levantó la capucha de su sudadera fina que llevaba debajo de la camiseta, una capucha gris, para protegerse del sol que le daba directamente en los ojos. Se ajustó los auriculares y se volvió a sentar,
absorto de nuevo en su pantalla. Para Miller fue la confirmación. Un joven negro, capucha gris, ignorando la camiseta negra evidente sobre ella, sentado solo, merodeando, con una mochila a sus pies que bien podía contener las armas robadas. «Ahí está», dijo Miller, su voz cargada de una certeza peligrosa, frente a la cafetería. «Es él. ¿Estás seguro? Parece muy joven», dudó Davis por un instante. «¿Y eso qué importa? Mira cómo actúa, tranquilo, como si nada, desvergonzado. Vamos». El coche patrulla se dirigió directamente hacia la acera, cortando el paso. Las luces rojas y azules se encendieron de repente, barriendo la fachada pacífica de la cafetería con un estroboscópico siniestro. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto fue tan abrupto que hizo que varias personas dentro de la cafetería se levantasen de sus asientos para mirar. Marcus alzó la vista, perturbado por el ruido. Su entrenamiento le hizo evaluar la escena al instante. Patrulla, 2 oficiales, luces activas. Su primera reacción, inocente, fue pensar que necesitaban ayuda o direcciones. Bajó la música de sus auriculares. No tuvo tiempo de decir nada. Las portillas del coche se abrieron de golpe, y los 2 oficiales salieron con movimientos exagerados, poniendo las manos en sus pistolas aún enfundadas, una demostración de fuerza innecesaria y aterradora. «Tú, en el banco, quédate quieto, manos donde pueda verlas», gritó Miller, su voz áspera y cargada de una agresión que no correspondía en absoluto a la situación. Marcus, confundido pero cooperativo, levantó lentamente las manos, alejándolas del teclado. «¿Ocurre algo, oficiales?», preguntó, manteniendo la voz calmada y neutral, tal y como le habían enseñado. «Levántate, lentamente. Date la vuelta y pon las manos en la cabeza», ordenó Davis, acercándose por el flanco. Marcus obedeció. Cada movimiento fue deliberado y lento, calculado para no provocar. Se puso de pie y entrelazó los dedos en la nuca. Su portátil, aún abierto, mostraba el inocuo código verde en el banco. «¿Puedo saber de qué se trata?», intentó de nuevo, su mente raced por posibles explicaciones. «¿Una confusión? ¿Una orden de búsqueda errónea?». «Cállate. No hables a menos que te lo diga», espetó Miller, cerrándole el paso. Su aliento olía a café rancio y a desprecio. «¿Qué tienes en la mochila?». «Solo mis libros y mi material de electrónica», respondió Marcus, manteniendo la calma a duras penas. Podía sentir las miradas de la gente desde la cafetería, desde los coches que reducían la velocidad para observar. Miller hizo una seña a Davis, quien agarró bruscamente la mochila y la vació en la acera. Los libros de cálculo y física cuántica, las placas de circuitos, los cables y el soldador cayeron con un ruido seco y humillante sobre el cemento. La gente murmuraba. Alguien sacó un teléfono para grabar. «¿Electrónica? ¿Para qué? ¿Para puentear alarmas?», dijo Miller con una risa corta y fea. Agarró a Marcus por el hombro y lo giró con fuerza, empujándolo contra el capó caliente del patrulla. El metal quemó a través de su delgada camiseta. «Regístralo», ordenó a Davis. «Esperen, tengo mi identificación. Soy agente federal», protestó Marcus, la frustración empezando a hervir bajo su fachada de tranquilidad. Sabía que revelar su condición era un último recurso, pero la situación se estaba descontrolando. La declaración, en lugar de calmarlos, enfureció aún más a Miller. «Federal, yo soy el director de la CIA, cierra la boca, mentiroso de mierda». Davis procedió con el registro. Sus manos fueron brutales, invasivas. Patronó por encima de sus pantalones con rudeza, le levantó los bajos de los jeans, revisando sus tobillos con desconfianza. Pero no encontraron nada, porque no había nada que encontrar. La humillación, para los oficiales, no podía terminar ahí. Habían apostado su autoridad en esta acusación, y el vacío de la mochila y el registro los estaba dejando en evidencia frente a la audiencia que se congregaba. Su enfoque cambió de encontrar pruebas a infligir castigo. «¿Dónde está?», gruñó Miller, acercando su rostro al de Marcus, que seguía inmovilizado contra el capó. «¿Dónde escondiste el botín?». «No sé de qué está hablando. No he robado nada», dijo Marcus, conteniendo la ira que le nublaba la visión. Podía sentir el peso del teléfono en su bolsillo trasero, su línea de vida. Solo necesitaba una mano libre para alcanzarlo.
Fue entonces cuando Miller cometió el primer acto de violencia física explícita. Con un movimiento rápido y lleno de rabia, agarró el cuello de la camiseta de Marcus y tiró de él hacia atrás antes de volver a estamparlo contra el coche. La tela, vieja y lavada muchas veces, se dio con un desgarro crujiente y obsceno. La camiseta de Static hecho se rasgó desde el hombro hasta la mitad de la espalda, colgando en jirones y dejando al descubierto su espalda y parte de su torso. Un grito de shock surgió de la pequeña multitud. Una mujer dijo, «Dios mío», las cámaras de los teléfonos se alzaron aún más. Marcus contuvo el aliento. La vergüenza caliente y punzante le recorrió el cuerpo. Ya no era una detención, era una ejecución pública. «¿Qué más tienes escondido, gritó Davis, alimentado por la violencia de su compañero. Agarró los jirones de la camiseta y tiró de ellos, rasgándola completamente y arrancándola de su cuerpo. Marcus quedó de pie, temblando levemente, con el torso desnudo frente a todos, su mochila volcada y sus pertenencias esparcidas como basura a sus pies. El sol ya no era cálido, era el foco despiadado de un interrogatorio. La risa de los oficiales fue lo peor. Una risa burlona, forzada, destinada a reafirmar su dominio y a ocultar su error monumental. «Míralo, ¿crees que eres muy duro?», escupió Miller. Su mirada cayó sobre el portátil, aún abierto en el banco. Con un movimiento de brazo, lo cerró de golpe y lo recogió. «Esto es prueba. Seguro que tiene datos del robo». «Ese es mi portátil personal. Tiene información clasificada», gritó Marcus, desesperado ahora. Ese equipo era su vida, su trabajo, su conexión directa con el FBI. Su violación era un delito federal en sí mismo. «Clasificada esto», dijo Miller. Y entonces con una sonrisa torcida de desprecio, lo levantó y lo estampó contra el suelo. La pantalla se hizo añicos con un crujido agudo y horrible. Los restos de plástico y metal salieron despedidos por la acera. El código que había estado escribiendo, el parche de seguridad para la ciudad, se esfumó en un instante. Algo en Marcus se rompió. La última línea había sido cruzada. Ya no era solo su integridad física, era su trabajo, su mente, lo que estaban destruyendo. Pero el clímax de la humillación estaba por llegar. La multitud, ahora de unas 15 o 20 personas, observaba en un silencio incómodo y horrorizado. Algunos grababan, otros apartaban la mirada. Un hombre protestó débilmente. «Oigan, oficiales, eso es demasiado». Miller se volvió hacia la voz, desafiante. «¿Problema? ¿Quiere ser acusado de obstrucción a la justicia?». El hombre retrocedió, amedrentado. Luego Miller se volvió de nuevo hacia Marcus, que estaba de pie, jadeando, semidesnudo y humillado en medio de los restos de su dignidad. La impotencia y la furia helada debían de relucir en sus ojos. «¿Qué mirada es esa, ¿Crees que eres mejor que nosotros?», dijo Miller, escupiendo las palabras. Y entonces delante de todos, delante de las cámaras, de sus vecinos, de sus compañeros de clase que podrían estar entre la multitud, el oficial levantó la mano abierta y con todo el desprecio que podía muster, le dio una bofetada en la cara. El sonido fue seco, un estallido de violencia pura que silenció hasta el último murmullo de la calle. La cabeza de Marcus se giró bruscamente hacia un lado por la fuerza del impacto. Sintió el calor instantáneo en su mejilla, el sabor metálico del labio partido contra sus dientes. El mundo se redujo a ese dolor punzante, a la quemazón de la vergüenza, al zumbido en su oído. Los segundos de silencio que siguieron fueron eternos. Ni siquiera los oficiales respiraron. Davis pareció dudar por primera vez, mirando la marca roja que florecía en la mejilla del joven. Miller recuperó la compostura primero, ahogando cualquier atisbo de remordimiento en una bravata aún más grande. «Eso por resistirte, y por mentir, agente federal, deberíamos llevarte detenido solo por eso». Marcus mantuvo la cabeza gacha durante un largo momento, respirando hondo. El dolor era agudo, pero la humillación era un fuego que consumía todo por dentro. Cuando alzó la mirada, ya no había rastro del estudiante asustado o del chico frustrado. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban una calma glacial, una peligrosa serenidad que era mucho más aterradora que cualquier grito de rabia. La sangre de su labio le dibujaba una línea fina y escarlata en la barbilla.
Señor, dijo Davis, nervioso, incapaz de sostener esa mirada. Marcus ignoró al oficial novato. Su foco estaba intacto en Miller. Su voz, cuando por fin habló, era baja, clara y cortante como el cristal de su portátil destrozado. Agente Miller. Número de placa 7345. Usted acaba de asaltar físicamente a un oficial federal en activo, destruir propiedad federal de alto valor y comprometer una operación de seguridad nacional. Hizo una pausa, dejando que cada palabra cargada de un peso y una veracidad imposibles de fingir, se clavara en la conciencia del hombre. Y le aseguro que mi padre, el director adjunto Robert Stevens, se asegurará personalmente de que pase el resto de su vida profesional, si no es que la natural, preguntándose por qué diablos no se dedicó a otra cosa. El uso de su número de placa, el título exacto de su padre, la jerga legal impecable, la máscara de arrogancia de Miller se resquebrajó. El color se drenó de su rostro, dejando un tono cenizo de puro terror incipiente. Entre la multitud, los teléfonos seguían grabando, pero ahora no grababan su humillación, sino la de los oficiales. ¿Qué? Tartamudeó Miller, retrocediendo un paso. Mi teléfono, dijo Marcus con una calma aterradora, señalando con la cabeza hacia su bolsillo trasero, ahora visible a través de los jirones de sus pantalones rasgados. En el bolsillo de atrás. Voy a sacarlo lentamente para hacer mi llamada. ¿Tiene algún problema con eso, agente? La última palabra fue un veneno puro. Miller, paralizado, no respondió. No podía. Su cerebro luchaba por procesar la magnitud de su error. Con movimientos deliberados y lentos, como si el tiempo ahora le perteneciera solo a él, Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó su smartphone. No rompieron el protocolo, no lo detuvieron. Solo observaron, hipnotizados por la transformación del chico acorralado en la figura de autoridad que ahora irradiaba. Marcus deslizó el dedo por la pantalla, encontró un número marcado como jefe línea segura y pulsó el botón de llamada. Lo puso en altavoz. El sonido del tono sonó como un martilleo en el silencio absoluto de la calle. La línea se conectó. Una voz masculina, grave, profesional y cargada de una autoridad innata, resonó en el aire quieto de la tarde. Stevens, habla. Marcus mantuvo la mirada fija en Miller, clavándolo en su lugar con la intensidad de su mirada. Director, soy el agente Stevens Jr. Código de situación, Epsilon 7. Repito, Epsilon 7. Mi ubicación, esquina de la calle Maple, con la 5th, Oak Creek. He sido detenido ilegalmente, asaltado y mi equipo tactical ha sido comprometido y destruido por oficiales locales. Necesito extracción inmediata y contención. Al otro lado de la línea, el silencio fue aún más elocuente que cualquier grito. Cuando el director Stevens habló de nuevo, su voz era el sonido del acero being templado en hielo. ¿Asaltado? ¿Herido? Afirmativo. Labio partido. Propiedad federal destruida. Humillación pública. Cada palabra era un clavo en el ataúd de las carreras de aquellos hombres. Me pongo en camino. Quedan 5 minutos. Mantenga la línea abierta. Y Marcus. Sí, señor. Grabélo todo. La llamada terminó. Marcus bajó el teléfono, pero no lo guardó. Lo sostuvo con la cámara apuntando claramente hacia los dos oficiales, que ahora parecían estatuas de sal, pálidas y temblorosas. El poder en la calle había cambiado de manos de la manera más brutal y definitiva posible. Los agentes Miller y Davis ya no reían. Solo podían mirar, con un horror que crecía con cada segundo que pasaba, al joven semidesnudo y sangrante que los observaba con los ojos de un depredador, esperando pacientemente a que llegara su manada. El sonido de las sirenas, que al principio habían asociado con su propio refuerzo, ahora sonaba cada vez más cerca, pero eran de un tono diferente, más urgente, más agresivo. Eran las sirenas de su propio juicio, y acababan de cruzar la ciudad para alcanzarlos. El silencio que siguió a la llamada fue más denso que el humo, y más cortante que el cristal esparcido por la acera. Los dos mundos, el de la arrogante normalidad de los oficiales y el de la fría realidad federal que Marcus había invocado, chocaban en ese espacio, creando una presión que parecía distorsionar el aire. El sol de la tarde ya no calentaba, iluminaba una escena de tribunal al aire libre.
Marcus no se movió. Permaneció de pie, desafiante en su estado de vulnerabilidad forzada. La cámara de su teléfono convertida en un arma de documentación imparable. Su respiración era medida, controlada, un contrapunto deliberado a los jadeos entrecortados del agente Davis. Miller, por su parte, parecía haber sido petrificado por el medusa de su propia pesadilla. Su mano, la misma que minutos antes había estampado contra la mejilla de Marcus, temblaba levemente a su costado. «¿Epsilon 7?» murmuró Davis, volviéndose hacia su compañero, su voz un hilillo de pánico. «Miller, ¿qué código es ese? ¿Lo has oído antes?» Miller no respondió. Sus ojos vidriosos estaban fijos en un punto distante más allá de Marcus, como si estuviera viendo el desplome inevitable de su vida. El número de placa, el título de director adjunto, la terminología fría y precisa, eran clavos demasiado bien martillados para ser una mentira. La multitud, sin embargo, había encontrado su voz. El mismo hombre que antes había sido acallado ahora habló, fortalecido por el giro dramático de los acontecimientos. Lo grabaron todo, todo. El golpe, lo que le hicieron. Otras voces se unieron, ya no de miedo, sino de indignación vindicada. Abuso de poder. Es solo un niño. Que los despidan. Un chico joven, de la edad de Marcus, se abrió paso entre la gente. Sin decir palabra, y con un valor que le honraba, se quitó su propia sudadera con capucha, azul marino, limpia, y se acercó lentamente a Marcus, extendiéndosela como una ofrenda a una figura de autoridad. Marcus, sin bajar el teléfono, asintió con un gesto breve y casi imperceptible. «Gracias», dijo, su voz aún serena pero con un tono que ahora resonaba con una gratitud genuina. Se puso la sudadera, cubriendo su torso desnudo. El gesto simple de dignidad recuperada fue enormemente poderoso. Ya no era una víctima semidesnuda, era un agente recibiendo un informe de un civil. El sonido de las sirenas, que habían estado creciendo en volumen, cambió de repente. No eran los aullidos monótonos de las patrullas locales, eran más graves, más urgentes, una cacofonía estridente de autoridad que no admitía discusión. Procedían de todas direcciones, cerrándose como un lazo de acero alrededor de la manzana. Desde el norte, dos SUVs negras, enormes y blindadas, con los cristales polarizados de un negro absoluto, tomaron la calle a una velocidad imposible para un vehículo civil. Frenaron en seco, bloqueando la salida. De las calles este y oeste, más vehículos idénticos aparecieron, rodeando completamente la escena. No había placas estatales, solo unas pequeñas placas negras con letras plateadas que rezaban Gobierno Federal. Las puertas de los SUV se abrieron de golpe, no con la torpeza de los oficiales locales, sino con una precisión militar sincronizada. De ellos descendieron hombres y mujeres vestidos con chalecos tácticos negros, donde las letras FBI se destacaban en blanco brillante y amarillo. No eran la policía de pueblo, eran el escalón superior, la respuesta de alto riesgo, la mano larga e implacable de la ley federal. No sacaron sus armas, no hicieron ademanes agresivos, no lo necesitaban. Su mera presencia, su porte, su aura de eficiencia letal, era suficiente para paralizar a cualquiera. Los transeúntes contuvieron la respiración. Davis dio un paso atrás, chocando casi con el patrulla. Miller pareció despertar de su estupor solo para desear estar de vuelta en él. El agente al frente del grupo era un hombre alto y de mandíbula cuadrada, con una calvicie rape que acentuaba su severidad. Sus ojos, escaneando la escena, no tardaron ni 2 segundos en procesar el desastre. El chico con la sudadera azul y el labio sangrante, los oficiales pálidos y acorralados, la mochila vaciada, los restos del portátil esparcidos como confeti de una tragedia. Sus pasos fueron firmes y resonantes en el silencio ahora absoluto. Ignoró por completo a Miller y a Davis, como si fueran mobiliario urbano dañado. Se dirigió directamente a Marcus. Al acercarse, su expresión, que era una máscara de profesionalismo impasible, se suavizó una fracción de milímetro. Hizo un leve, casi imperceptible, movimiento de cabeza. «Agente Stevens», dijo su voz, un bajo profundo que no necesitaba alzarse para ser escuchado por todos. «Informe de situación». Le tendió un pañuelo de papel blanco e inmaculado. Marcus tomó el pañuelo y se lo presó contra el labio.
sin dejar de grabar. Agente Carter. Epsilon 7 confirmado. Detención ilegal basada en perfilamiento racial. Asalto físico. Un golpe en el rostro. Documentado por testigos y video. Registro ilegal y destructivo. Mi ropa fue desgarrada y me dejaron expuesto en público. Propiedad federal de alto nivel. Mi portátil operacional fue confiscado y destruido deliberadamente por el oficial Miller tras ser informado de su estatus. Intenté identificarme como agente federal y fui abiertamente ridiculizado. Todos mis intentos de descalificar la situación fueron ignorados. Cada palabra era un martillazo. Marcus no alzó la voz, no mostró emoción. Era un informe de campo, seco, factual y devastadoramente efectivo. El agente Carter, sin volverse, hizo un gesto con la mano. Dos de sus agentes, un hombre y una mujer con expresiones de granito, se desplegaron inmediatamente. Uno se colocó detrás de Miller, el otro detrás de Davis. No los tocaron, pero su proximidad era una clara orden de no moverse. Carter entonces se volvió, por primera vez, hacia los dos oficiales. Su mirada era como la de un escáner, fría y analítica, capaz de catalogar cada uno de sus errores, cada mota de polvo en sus insignias. «Agentes», dijo Carter, y la palabra sonó como un insulto. «Depongan sus armas de servicio y sus placas. Ahora». Davis, temblando, comenzó a desabrochar su funda con dedos torpes. «Señor, esto es un malentendido. Nosotros solo...» «Silencio», cortó Carter, sin alzar la voz. El tono era tan plano y final que Davis se encogió físicamente. «No tiene derecho a hablar. Tiene derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal federal. ¿Está claro?» Miller, por fin, encontró un hilo de voz. Era áspera, quebrada, desprovista de toda su arrogancia anterior. «Usted no tiene jurisdicción aquí, esto es». «Agente Miller, placa 7345, lo interrumpió Carter, leyendo la información de una pequeña tablet que otro agente le acercó. «A partir de este momento, está suspendido de sus funciones. Está detenido para ser interrogado bajo los cargos de agresión a un oficial federal, obstrucción a la justicia, violación de derechos civiles, destrucción de propiedad federal y perfilamiento racial. La jurisdicción la tengo yo. ¿Tiene alguna otra objeción legal que quiera plantear antes de que le ponga las esposas?» La mención de las esposas hizo que Miller palideciera aún más, si cabía. Meneó la cabeza, derrotado, y con movimientos lentos y torpes, comenzó a sacar su placa de su uniforme. El metal brilló débilmente bajo el sol, la última vez que reflejaría la luz como un símbolo de autoridad. Mientras los dos oficiales eran desarmados y despojados de sus insignias frente a la audiencia que una vez habían intentado impresionar, Carter se volvió de nuevo a Marcus. «¿Necesita asistencia médica, agente Stevens?» «Negativo», respondió Marcus, bajando por fin el teléfono. El video había terminado. La evidencia estaba segura. «Solo quiero salir de aquí». Carter asintió. «El director está en camino. Debería estar aquí en...» Un nuevo sonido llenó el aire, el profundo ritmo de un rotor de helicóptero acercándose rápidamente. Todos alzaron la vista. Un helicóptero negro, sin identificación, apareció sobre los edificios y se cernió sobre la calle, su sombra engulfing a todos los presentes, el ruido ahogando cualquier otro sonido. Era la exclamación final en la sentence que se acababa de dictar. Bajó una escalera de cuerda. Carter guió a Marcus hacia ella, protegiéndolo con su cuerpo de las miradas y del viento generado por las aspas. «Marcus», dijo Carter, ya no usando su título, en un raro momento de calidez humana en medio del caos. «Sube, él está arriba». Marcus asintió y comenzó a trepar con una agilidad que hablaba de un entrenamiento que iba más allá de cualquier adolescente normal. Mientras ascendía, hacia la bodega abierta del helicóptero, echó un último vistazo hacia abajo. Vio a Miller y a Davis, ahora con las manos esposadas a la espalda, siendo introducidos en la parte trasera de uno de los SUVs federales, sus cabezas gachas. Vio a los agentes del FBI recogiendo meticulosamente cada fragmento de su portátil, cada cable, cada libro, como si fueran pruebas de una escena del crimen. Vio a la multitud, grabando aún, pero ahora con caras de asombro y de justicia servida.
Y entonces, antes de que la escena desapareciera de su vista, una mano fuerte, familiar, lo agarró del brazo y lo izó hacia el interior del helicóptero. Dentro el ruido era ensordecedor, pero la cabina estaba insonorizada. Sentado en un asiento de cuero, con el rostro tallado en granito, y los ojos ardiendo con una furia contenida que haría retroceder a cualquier presidente de tribunal, estaba su padre, el director adjunto Robert Stevens. No dijo una palabra, solo examinó a su hijo la sudadera prestada, el pañuelo manchado de sangre en el labio, la marca roja que aún se veía en su mejilla. Su mandíbula se apretó hasta que los músculos se marcaron bajo la piel. Luego, con un movimiento que era a la vez violento y tierno, extendió los brazos. Marcus se dejó caer en el asiento a su lado y permitió que su padre lo abrazara con fuerza, una presión feroz y protectora que prometía, sin necesidad de palabras, que la tormenta que acababa de comenzar a caer sobre aquellos dos oficiales y todo su departamento sería de una magnitud bíblica. El helicóptero no llevó a Marcus a casa. Aterrizó en la azotea del edificio de oficinas federales más cercano, una fortaleza de cristal y acero que era el epicentro del poder del FBI en el estado. No hubo abrazos prolongados ni palabras de consuelo. El director adjunto Robert Stevens, con el rostro aún pálido por una furia helada, se puso de pie y le tendió a su hijo un traje impecable que un asistente había preparado. «Vamos», dijo su padre, su voz un cuchillo afilado. «Esto no se hace desde casa». Media hora después, Marcus, ahora vestido con un traje oscuro que borraba cualquier rastro del adolescente vulnerado, estaba sentado en una sala de conferencias fría. Frente a él, una gran pantalla mostraba una transmisión en vivo desde el despacho del jefe de policía de Oak Creek. Su padre estaba a su lado, una presencia silenciosa y volcánica. En la pantalla los agentes Miller y Davis, todavía con sus uniformes manchados, y ahora sin placas ni armas, estaban de pie, temblando, frente al escritorio de su jefe. Pero no eran los únicos. Dos agentes federales de la División de Asuntos Internos, con expresiones impasibles, flanqueaban la puerta. La voz del director Stevens, transmitida por un altavoz, resonó en la habitación como un disparo. No alzó el tono, no lo necesitaba. Cada palabra pesaba una tonelada. Agentes Miller, placa 7345, y Davis, placa 8891 Bull. A las 16:17 horas de hoy, cometieron agresión física contra un oficial federal, destrucción de propiedad del gobierno, violación de derechos civiles, perfilamiento racial y conducta indebida. Las evidencias de video y testimoniales son abrumadoras e incontrovertibles. Miller intentó hablar, una sílaba tartamudeada, P. «Cállese». La orden de Stevens fue tan cortante que hizo estremecer incluso al jefe de policía. «No está aquí para hablar. Está aquí para escuchar su sentencia». Stevens hizo una pausa, dejando que el silencio cargado de terror se instalara. Sus carreras en la ley enforcement terminan ahora. Son despedidos por causa grave. Sus certificaciones policiales son revocadas permanentemente. Nunca volverán a llevar un arma o una placa en este país. Davis dejó escapar un gemido ahogado. Miller parecía a punto de desmayarse. «Pero eso», continuó Stevens, su voz bajando a un registro aún más peligroso, «es solo el principio. El Departamento de Justicia Federal presentará cargos criminales. Agresión a un agente federal conlleva una sentencia obligatoria de 10 años. La destrucción de propiedad federal, otros 5. Los cargos por violación de derechos civiles asegurarán que pasen el resto de sus vidas útiles tras las rejas». «Cadena perpetua», susurró el jefe de policía, horrorizado. «Calculada», corrigió Stevens, implacable. «Cumplirán cada día de cada condena en una prisión federal de máxima seguridad, no en un centro de detención cómodo, en una penitenciaría, donde los exagentes corruptos son muy populares». La amenaza velada hizo que a Miller se le doblaran las rodillas. Un agente federal lo sostuvo con rudeza. «Sus pensiones», remató Stevens, «son confiscadas inmediatamente para comenzar a cubrir el valor del equipo destruido y los daños morales. Saldrán de prisión, décadas desde ahora, sin un centavo y sin un lugar en este mundo al que regresar». La transmisión se cortó. La sala de conferencias quedó en silencio.
Robert Stevens se volvió hacia su hijo. La furia en sus ojos se había suavizado, pero no la determinación. Fue suficiente. Marcus sostuvo la mirada de su padre. Recordó el sonido de su camisa rasgándose, el impacto de la bofetada, el crujido de su portátil. Recordó la humillación. No, dijo Marcus, su voz fría y clara, pero es un comienzo perfecto. Afuera, los dos exoficiales fueron esposados con las mismas esposas que ellos habían usado innumerables veces, y llevados a la espera de su juicio. Su mundo, su arrogancia y su impunidad habían sido demolidos en 10 minutos por una autoridad superior, estricta y absolutamente implacable. La justicia a veces sí es veloz y definitiva.